Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Ya sé que no aplauden. Mi nombre es Alexis Murillo y les doy un cordial recibimiento porque el día de hoy estamos muy contentos. Primero saludo a Diana Meneses, que cada semana está conmigo. Diana, ¿cómo estás? Hola Alexis, muy bien. Hola a todos, hola Dai. Perdimos a Alexis, ahorita Hola. en unos minutitos regresa, pero estoy segurísima que continuaría con la increíble presentación de Dai. Ya, a tiempo para presentarnos a la increíble invitada. Así es, lo dice muy bien Diana. El día de hoy estamos muy felices porque nos acompaña Dayan Galindo Osuna, estudiante de Relaciones Internacionales de la universidad y actualmente está colaborando con una organización que nos tiene reunidos el día de hoy, que es Documenta. También se ha desempeñado en el CSIC de la universidad y ha trabajado de cerca en el índice global de impunidad y otros proyectos por ahí. Entonces estamos con alguien que sabe algunas cosas. Entonces, Dai, ¿cómo estás? Primero que nada, qué bueno saludarte. No, pues qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes, pues a pesar de la distancia, ¿no? De la virtualidad. Y, y pues nada, agradecer nuevamente el estar aquí con ustedes dos y pues Así es, estamos en la distancia, pero hay temas que siguen ahí, hay temas que están afuera y cosas que están pasando. Así que primero vamos a empezar. Dai, que nos platiques qué es Documenta, qué hacen en Documenta y a qué, por qué esta organización importa. Pues les comento, Documenta es parte del llamado tercer sector mexicano. Eh, Documenta es una organización de la sociedad civil que básicamente tiene como objetivo atender a las deficiencias del sistema de justicia mexicano, pero en materia específica de derechos humanos. Tienen poco más de 10 años de trayectoria, pues a través de diversas campañas y demás. Y pues tienen diversas líneas, ¿no? De trabajo. Una de ellas va relacionada, por ejemplo, a la nueva ley de amnistía. En este caso en específico, por ejemplo, acaban de lanzar una campaña junto con otra organización de la sociedad civil que se llama X Justicia. Justo ahí pues hicieron una herramienta que a mi parecer es bastante útil pues, para la sociedad en general, que es un chatbot. Ahí pues tú puedes acceder como a mayor información en caso de que requieras como conocimiento de esta ley por cuestiones de algún familiar o demás. Y pues es muy accesible para todos, el lenguaje pues es bastante común y no hay como necesidad de tecnicismos ni demás, ¿no? Por otro lado, pues también se dedican un poco a las cuestiones de prevención de la tortura, campañas para evidenciar los niveles de tortura en México que a lo mejor no están lo suficientemente documentados, es decir, a lo mejor siempre hablamos de tortura como en los casos más extremos, ¿no? Los que llegan eh, pues a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás, ¿no? Pero pues ellos se dedican un poco más como a tratar cosas que a lo mejor están un poquito olvidadas o que hemos dejado de lado, ¿no? Malamente. Trabajan con personas en situación de calle, trabajan con tortura en centros de rehabilitación por drogas. Hay algunos casos muy fuertes pues, de este tipo de violaciones. Y bueno, también han trabajado con leyes para personas con discapacidades, trabajan también pues diversas líneas, eh, pues también con perspectiva de género y demás. Básicamente también pues se dedican un poco a hacer un apoyo, ¿no? Para la sociedad eh, mexicana que no tiene recursos a la hora de pues llevar este tipo de procesos en materia de derechos humanos, que como sabemos son bien complejos y son muy largos, tediosos y pues muchas veces no se les escucha. Y pues también ofrecen asesoría jurídica gratuita para las personas. Me da, bueno, me da muchas ideas en este momento y le pregunto a Diana, ¿por qué organizaciones como estas son relevantes? ¿Por qué en el México actual organizaciones que pueden develar la tortura, las violaciones a derechos humanos son relevantes? Diana. Me parece que siempre han sido actores prioritarios para nuestra sociedad. Sin embargo, pues conforme pasa el tiempo y las soluciones son menos,
han tomado incluso muchísima más relevancia en el plano social, político. Son un contrapeso importantísimo. Hay que destacar que no se trata solamente de creer que la toma de decisiones corresponde o es exclusiva de los actores que se encuentran en los poderes, ¿no? Llámese ejecutivo, legislativo, judicial. Importamos, la sociedad importa, y hacer esta fuerza y esta presión a través de organismos como lo es Documenta es súper relevante y muy, muy necesario, porque al final de cuentas esta chamba no todo el mundo se la avienta, y eso es un constante documentar, observar, exigir, visibilizar el montón de problemas que nadie se atreve a señalar desde el interior del sistema. Entonces parece que se necesita estar fuera para poder tener la imparcialidad necesaria y comprender con ojo crítico qué rumbo necesita tomar el país. En nuestro país cada vez están tomando mayor importancia estos actores, qué bueno, se aplaude, es necesario, y escucharlos también se ha convertido en una necesidad para nosotros como ciudadanos, que si no nos involucramos con estos temas, ignoramos muchísimo de la realidad que sucede a nuestro alrededor. Entonces, tengo mucha conciencia de que Documenta, por ejemplo, y otros organismos muy importantes, constantemente están haciendo webinars, transmisiones en vivo, publican papers, dan acceso libre a este conocimiento que es muy, muy, muy fácil de comprender, muy fácil de descargar, muy fácil de difundir, porque el propósito es justamente el de poder, de alguna manera, crear una misma perspectiva en toda la sociedad, fundamentada e informada. Entender que si bien el gobierno actúa de una manera, los derechos no son a interpretación libre. O sea, los derechos humanos no son a interpretación libre, las leyes no son a libre interpretación cuando son puntuales en la protección de los ciudadanos. Este tipo de variables que muchas veces ignoramos o que muchas veces les encanta, como a nosotros los cientistas sociales, decir, pues depende, sí tienen una verdad. Si bien no es absoluta, sí hay manera de fundamentar cómo tendrían que ser las cosas para que funcionaran mejor. Y esta es la gran importancia de los organismos. Aplaudo muchísimo que hoy nos acompañes, Dai. Aplaudo muchísimo tu colaboración con Documenta. De verdad, qué emoción y qué orgullo tenerte aquí y poder escuchar de primera mano esta gran labor que es súper necesaria para todo México. Una labor que, bien lo dices, no es fácil, una labor que no es sencilla. Cuando hablamos de tortura, uno pensaría que es algo que aparece, ¿no? Sin embargo, la tortura en México prácticamente es histórica. Si uno piensa, por ejemplo, en Historia Nacional de la Infamia de Pablo Picato, prácticamente desde que existían juicios en 1910 con un tribunal de ciudadanos, la tortura ya existía. La tortura ha sido una práctica histórica. Y hace algunos años, recuerdo muy bien el fuerte enojo de la administración de Peña Nieto, cuando el relator de Naciones Unidas dijo que la tortura era una práctica generalizada en México. Recomiendo mucho acercarse a una serie de episodios que lanzó El País, y así como suena, llamado La Lista. La Lista revela el caso de 15 militares que fueron torturados, y aún así, después de ser torturados y que el ejército aceptó la tortura llegando a un acuerdo con ellos, fueron declarados culpables. Cuando cualquier persona que sepa algo sobre derecho internacional sabe que después de que se confirma que un testimonio fue obtenido a base de tortura, no puede ser válido. Sin embargo, en México es el país de las excepciones. México es el país donde las cosas pasan, las cosas suceden que no deberían pasar. Y hablando de derechos humanos, llegamos a un tema crucial, que es la crisis del COVID, a dónde nos ha llevado y a dónde nos ha tenido. Hay personas que han sido invisibilizadas, hay personas que parecería que no existen, pero están ahí y están siendo sobajadas y ultrajadas. Dai, ¿qué está pasando en los centros penitenciarios? ¿Qué está sucediendo ante la crisis del coronavirus que el país enfrenta? Pues qué bueno que lo comentamos, Alexis. Yo creo que una de las poblaciones más invisibilizadas, no solamente durante la crisis del COVID-19, sino pues durante todo el tiempo, ¿no? Son las personas pues, que se encuentran dentro de los llamados cerezos o los ceferezos, que son pues básicamente los centros penitenciarios y pues de readaptación social, ¿no? Esto también incluye pues a los centros de
correccionales juveniles y demás, ¿no? Como todo este sistema es al que hago referencia. Justo hoy, Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México hizo una declaración bastante fuerte, ¿no? Declara que al día de hoy aún no hay una fecha específica para la vacunación de los adultos mayores que se encuentran en los centros penitenciarios de la Ciudad de México. Estamos hablando de más de 900 adultos mayores que requieren, vaya, pues de esta vacuna, ¿no? Precisamente pues por la edad y pues porque están como en un riesgo mayor, ¿no? ¿Qué pasa el año pasado con los centros penitenciarios? Cuando inicia la pandemia, tristemente México, en lugar de retroceder, ¿no? Con esta estrategia que nos ha llevado a centros penitenciarios con condiciones insalubres, donde no hay un presupuesto suficiente, pues no se alimentan bien, pues el hacinamiento es prácticamente una constante en casi todos los centros y lamentablemente en lugar de retroceder con los números, ¿no? Con esta sobrepoblación, en el caso mexicano, para diciembre, hubo 14,000 más presos, ¿no? En este tipo de, de centros. Estos 14,000 presos, el problema es que no están ahí porque tengan una sentencia condenatoria, vaya, sino que están ahí en calidad de prisión preventiva. Ahí el problema es que no debieran estar ahí en una pandemia, que no debieran estar ahí en general, y por supuesto que se está violentando sus derechos humanos, ¿no? Tenemos que las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos arrojan que al día 28 de febrero ha habido más de 13,000 casos confirmados de COVID dentro de los centros y más de 250 muertes a causa de esto. Yo creo que uno de los problemas más graves de esto es justamente que estos centros penitenciarios carecen, ¿no? Pues, de un organismo, de una ley, ¿no? Que se encargue de homologar las prácticas, ¿no? Al final de cuentas no hay protocolos estandarizados en México para la atención de estos centros y pues es muy poco lo que la sociedad en general se preocupa, ¿no? Por atender este sector, precisamente por una cuestión muy fuerte del estigma que tenemos en contra de las personas que están pues en los reclusorios, ¿no? A partir de esto, pues creo que es necesario pues retomar, ¿no? Un poquito de conciencia, a pesar de que sabemos que el estar ahí, pues es por causa de haber cometido un delito, falta la ley y demás, no podemos pues olvidarnos de que son seres humanos, ¿no? Además de las condiciones que los llevaron a estar dentro de ahí, que ni siquiera voy a tocar ese tema porque no acabamos nunca, ¿no? Estamos hablando de cuestiones sistemáticas y de carencias estructurales en el país, en gran parte de los casos. También, por ejemplo, como les mencionaba, hay muchas personas que están ahí y que son inocentes, pero que tienen que durar ahí meses, años, y porque no se les atiende, porque están ahí en calidad de prisión preventiva y demás. Y pues es muy complejo, ¿no? Que no estemos tomando en cuenta este sector tan importante de la población y tan vulnerable también. Tocas muchísimos temas. El primero de la prisión preventiva a mí me parece una invención del sistema judicial perverso. Simplemente no puedo definir de otra manera la prisión preventiva. Que hay personas que pasan años, lo dices bien, literalmente años, 3, 4, 5 años a espera de un juicio. Es ridículo, perdón, es absurdo hablar de tanto tiempo en la espera. ¿Y por qué? Ya lo hemos dicho en la universidad y organizaciones dentro. Se necesitan más jueces. México tiene un déficit primero de jueces. Hay un colapso en el sistema judicial. El sistema judicial no funciona. El 98% de las carpetas de investigación ni siquiera llegan a tener una sentencia. Es absurdo. El sistema está colapsado.
tocas el tema de los centros penitenciarios, que prácticamente replican, ¿qué? Prácticas racistas y clasistas. La cárcel en México está hecha para las pobres, punto. Pienso en el caso norteamericano, que las cárceles están hechas para los negros. Y hay un alto índice de presencia de mayores mujeres presas y mayores hombres negros presos. El número de mujeres presas en Estados Unidos es muy menor y hay razones estructurales por eso, pero aún en ese sector, las mujeres que están presas casualmente son mujeres con bajos recursos y mujeres negras. Entonces el sistema norteamericano, que es un sistema que copiamos, el sistema punitivo de los Estados Unidos, es un sistema que se ha replicado a nivel global. Es un sistema que México ha tenido, México ha decidido optar por el sistema punitivo y no hemos podido salir de ahí. Y lo peor es que no se están buscando alternativas, que eso es lo más preocupante de todo. Se está apostando por el punitivismo, creyendo y suponiendo que el sistema judicial funciona. ¿Cuántas personas hoy no están presas por no tener un debido proceso? ¿Cuántas personas debieron haber quedado libres porque fueron torturadas o sus confesiones llegaron a través de tortura? Ni siquiera deberían estar presos, deberían estar libres. Punto. El sistema judicial está colapsado. Diana, ¿qué decir de que estas personas, que bien lo dice Dai, que son seres humanos, que están estigmatizados en las prisiones, están sufriendo una pandemia, al igual que todos nosotros, pero de una manera diferente, con un sistema en contra de ellos? Diana. Sí, definitivamente para empezar reconociendo, como dice, hay un tema en el que no podríamos empezar a discutir, al menos que quisiéramos quedarnos aquí horas y horas para entender qué hay el detrás de una persona que resulta y que termina siendo privada de su libertad, ¿no? Es muy lamentable la situación del sistema judicial en nuestro país, como ya lo mencionas, Alexis. Las cosas no mejoran. Tratamos de replicar sistemas que prácticamente sí nos imponen pues, por cuestiones de comercio, más que nada, ¿no? Cuestiones económicas, cuestiones de caerle bien a los países más hegemónicos. Y al final de cuentas, la situación y el contexto de la infraestructura de nuestro Estado no es apta para que así funcione, para que sea óptimo. Y ahí están los resultados, lo cual sí es muy lastimoso, sobre todo también que intentamoslo desde la perspectiva que nosotros tenemos, la tarea que tenemos nosotros desde casa es entender que las personas, una vez privadas de su libertad, no dejan de ser personas. La civilidad de una sociedad no funciona con simplemente sentenciar, funciona en el entender e interpretar las necesidades de los individuos más allá de sus acciones, sino por ser el individuo mismo. Los derechos humanos son inherentes a cada uno de nosotros y eso es algo que muchísimas veces olvidamos porque señalar, juzgar y estigmatizar sale fácil, pero no es gratis. El costo lo vivimos todos los días y el costo lamentablemente lo pagan aún más las mismas personas que hoy, pues lamentablemente están sufriendo esa situación que nos comenta Dai, ¿no? La situación es muy complicada. Y creo que lo primero que me vino a la mente es reflexionar que es un asunto que se replica en muchísimos países de la región. Recuerdo las imágenes súper fuertes y súper crudas del abril pasado, del 2020, de El Salvador, ¿no? Estas imágenes donde veíamos a los maras formados, desnudos, en las explanadas de las prisiones, amontonados, expuestos, humillados, de una manera que al ojo internacional se ganó las críticas. Pero a ver, si hubieran estado con ropa, no hubiera sucedido lo mismo, la gente no hubiera prestado la misma atención y las circunstancias que rodean a esos cuerpos siguen siendo las mismas. Entonces y ahora. Y lo mismo funciona aquí en México, lamentablemente. Nadie se va a meter a las cárceles, todo el mundo dice, ah, sí, por allá pasa aquello y, uy, es que se los ganaron, es que la justicia, y nadie se preocupa por las personas, solamente contamos. Pero no solamente es la persona que se encuentra dentro, sino son las familias que se ven afectadas por este sistema tan mediocre y deplorable. Creo que sí es interesante entender que hay ciertos principios y hay ciertos reglamentos que sí se buscan dentro de una prisión. Debe haber cierta población, las nuestras están inundadas, debe haber ciertas condiciones de calidad de vida, ejercicio, atención médica, alimentación, un sinfín que no es tanto, pero de lista que sí se tendría que estar cumpliendo. La ONU lo promueve y otros organismos internacionales que sí los exigen, que en otros países no es ningún problema porque la población de sus prisiones es mínima,
Pero aquí justamente lo triste es que es más fácil que te lleven a prisión preventiva por un delito menor a que te enjuicien debidamente mientras no puedas costearlo. La justicia en nuestro país está limitada para aquellos que tienen el poder adquisitivo para ganársela, porque no es una garantía en nuestro país. Y es de las mayores reflexiones que tenemos que tener en cuenta. El tener dinero en México se traduce a tener acceso a la educación, tener acceso a la salud y tener acceso a la justicia, que se te respete. Pero en otras circunstancias te conviertes en una cifra y que pues sepa Dios cómo te va a ir, que se te acomode, porque al final de cuentas quienes se van a preocupar por ti no es el Estado, van a ser justamente estas organizaciones que tienen la audacia y la responsabilidad y el compromiso de echarse la chamba de decir, conozcan la realidad de su país y sepan toda la tarea que les queda por hacer. Cada vez me convenzo más que el problema que urge arreglar, México está lleno de problemas, pero el problema que urge arreglar es el sistema judicial. Es ahí donde al final llega todo, es en él donde al final se tiene que resolver todo. Todos los problemas que deben ser solucionados caen en ellos. Corrupción, homicidios, feminicidios, todo cae en el sistema judicial. Al final de cuentas, ellos son la última instancia, la que debe impartir justicia, lo que define a un sistema democrático. Mencionaste el tema del colapso penitenciario, que eso es una característica muy mexicana, pero también muy americana y muy de otros países. El colapso en las prisiones es verdaderamente absurdo. Y hay, por ejemplo, pienso en Estados Unidos, Texas es de los estados que está más colapsado en prisiones, porque hay una idea muy punitiva en los tejanos, que está más cercana a lo que a México nos gustaría, que dicen que nadie quiere Texas, pero parecemos una copia barata de Texas. Y México sufre el gran problema de que las prisiones no son centros de rehabilitación ni de reinserción social. Parece que las prisiones se vuelven escuelas del crimen, se vuelven instituciones que hacen que quien es que te agarraron robando un auto, pues te enseñan cómo robar mejor un auto y salen y dicen, a ver, espérense, no, algo está mal. Dentro de la misma institución criminal algo está mal. No están operando los protocolos que deberían operar. Reformar el sistema penitenciario debería ser una de las grandes agendas de cualquier gobierno que entre, aunque hay gobiernos muy ciegos, o mejor dicho, gobiernos que ignoran y deciden ignorar, como el gobierno actual mexicano, porque él sabe, él entiende lo que está pasando y decide no actuar, lo cual considero que es peor que la ignorancia. La ignorancia es una excusa, no actuar es una decisión política. Y decir, finalizar el programa, volviendo al tema que ya mencionaba Diana, de la importancia de dignificar a las personas. ¿Por qué los derechos humanos importan? ¿Por qué los derechos humanos deben estar ahí? ¿Por qué los derechos humanos no protegen criminales? No, no, no. Borremos ese tipo de discursos, eliminemos eso. ¿Por qué los derechos humanos importan, Dai? Finalizamos con eso. Quisiera como añadir una reflexión más acerca de la cuestión de los centros penitenciarios. Tuve la oportunidad de hablar, pues estar en un conversatorio con diversos jueces en materia de ejecución penal de diversos estados, e incluso ellos, ¿no? que forman parte del sistema, se dan cuenta de las deficiencias, ¿no? La Ley Nacional de Ejecución Penal que sale en el 2016 sí contempla la idea de los sustitutivos penales, y el problema es que nadie sabe cómo aplicarlos, ¿no? Al final de cuentas, justo porque no hay prácticas, vaya, nacionales, ¿no? Por la cuestión pues de los reglamentos estatales y demás, eh, no hay pues alternativas suficientes para poder ayudar a las personas que se encuentran en este tipo de casos, que la verdad no tendrían por qué estar en prisión, ¿no? Incluso personas que tienen enfermedades terminales, ¿no? Que les gustaría como pasar sus últimos días pues en casa o demás, no pueden salir, ¿no? O piden este recurso y pues mueren en el proceso porque tardan muchísimos años. Quiero ligar esto a la cuestión de la defensa de los derechos humanos porque me parece fundamental pensar los derechos humanos más allá del espectro tradicional al que estamos acostumbrados. Yo creo que eso es algo muy importante.
generalmente, y digo afortunadamente, cada día más entramos a este tipo de conversaciones, ¿no? Acerca de la importancia de defender los derechos humanos y demás. Sin embargo, sí creo que hay poblaciones que son invisibilizadas, ¿no? Aún dentro del discurso, pues, de derechos humanos, ¿no? Como mencionaba. Vaya, creo que en el caso de los centros penitenciarios no estamos atendiendo realmente a este sector. Creo que lo estamos dejando de lado justo por esta visión punitivista que tenemos en México, ¿no? Y nos estamos olvidando justamente del factor central de pues este tipo de centros, ¿no? Que debieran ser de reforma, ¿no? De readaptación social. Y es al contrario, ¿no? Puedes entrar ahí siendo una persona inocente, pero entras a un centro que está cooptado por la corrupción, ¿no? Por mafias, donde básicamente es un autogobierno, ¿no? El penal. ¿Y qué es lo que haces? Pues te orillan, pues, en cuestión de supervivencia, ¿no? Te orillan pues a sumarte, ¿no? A este tipo de actividades ilícitas, porque no te queda de otra. Y porque si no lo haces, no comes. Y al final, pues tú tienes una familia afuera esperándote, ¿no? Y eso es lo difícil. Lo difícil también es no solamente pensar en las personas que están dentro, sino en las familias, ¿no? Que se ven afectadas por ese tipo de casos. Pues la obstrucción de la justicia, el no obtener respuestas, el no poder visitar a sus familiares, el saber que están dentro viviendo una pandemia, enfermos, sin condiciones de salud, eh, previas incluso a la pandemia. Entonces es complicado y creo que esto nos invita a la reflexión y a pensar en escenarios no tradicionales en los que debemos pensar en la defensa de los derechos humanos como un factor central. Diana, cerramos contigo. Pues creo que hay que prestar muchísima más atención a las propuestas de estos organismos, de las organizaciones de la sociedad civil. Es muy valioso todo aquello que tienen para exponer, para aquello que tienen que levantar la voz. Muchas veces como ciudadanos, y sí, es cansado, es muy agotador a veces vivir en México y abrir las noticias, y nos ensimismamos mejor en nuestra realidad más cercana, ¿no? Pero hay una realidad allá afuera que también nos incumbe y que hay que reapropiarnos de nuestras acciones y de nuestro impacto sobre aquella realidad. Y muchas veces es acercándonos a estos organismos. Ojalá que esta labor no se desmerite, ojalá que esta labor se difunda con mayor fuerza y que seamos conscientes que la ciudadanía está también ahí, en estar informados, en tener nuestra chamba, en levantar la voz y llevar estos temas a la mesa. En una comida común, a mí me encanta esto de creer que todos los espacios, todo es político, porque si así lo decíamos, el hecho de que una persona entre la idea ya marca la diferencia entre lo que le importa, lo que le importaba y lo que le puede llegar a importar. Y la conciencia es el primer paso para reconocer los problemas y buscar las soluciones adecuadas para que este sistema no siga deteriorándose. Dai, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por traer y visibilizar algo que tiene que ser visibilizado. Y la labor de Documenta y de muchas otras organizaciones de defensa de derechos humanos que están ahí en la calle dando la batalla, porque no es solo una batalla por ellos, es una batalla al final de cuentas por todos y cada uno de nosotros. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Tomo los últimos minutos para hacerles una invitación. El 5 de marzo se conmemora la Mega Marcha Universitaria en Puebla y muchísimos otros movimientos que iniciaron a principios de marzo. Los invito a mantenerse atentos, pero estaré presente en una mesa de discusión con estudiantes de otras universidades, gracias a la invitación de la Ibero, la UAP y distintas otras universidades. En total seremos 6, donde hablaremos sobre lo que pasó hace un año, donde hablaremos antes de que el COVID existiera y llegara, porque esa marcha, esa movilización y todas las movilizaciones que estuvieron a principios de marzo tuvieron una característica en común: asesinatos, investigaciones mediocres y los gritos de las víctimas por justicia. Así que por las víctimas seguiremos hablando de esto, por las víctimas que a veces no tienen voz y deben tenerla, seguiremos replicando sus voces. Muchísimas gracias.
Cuídense mucho, el COVID sigue allá afuera, no lo olviden, no vayan a Tulum, quédense en su casa. Los esperamos la próxima semana en otro programa de Ya sé que no aplauden, donde ustedes saben que nosotros tenemos otros datos. Muchísimas gracias.